revisando este ejercicio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Me estoy dando cuenta de que en realidad le están pasando el tema creo que es el tema para cálculo de distancia, considerando desplazamiento, ¿cierto? En un plano que sería de 2 dimensiones, pero considerando que es de movimiento. ¿Qué dice el ejercicio? En un vuelo de entrenamiento, un piloto de estudiante vuela de Lincoln, Nebraska, a Clarinda en Iowa. Luego, en St. Joseph, Missouri, luego hasta Manhattan, Kansas, como en realidad está marcado acá. Imagino que el ejercicio que está en un libro debe tener este dibujito que está acá. Las direcciones se muestran relativas al norte. 0 es norte y 90 es este, 180 es sur y 270 es oeste. Use el método de componentes para calcular la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan. Use el método de las componentes para calcular la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan. Ahora, yo... bueno, que aquí tengo una duda porque me preguntan, no entendí por qué intercambió Y por X. Yo estoy dándome cuenta que es por simple anotación. Lo que pasa es que si te fijas, si yo tuviese un eje normal, o sea, el eje normal es así, ¿cierto? X con el X, el Y. Y uno considera que aquí es 0, ¿sí? Pero en este caso nos están diciendo que 0 grados se considera el norte. Y si esto lo comparamos con los puntos cardinales, aquí tenemos que esto sería norte, norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, me están diciendo que considero que esto de acá, el 0, es el norte. O sea, aquí yo tendría el origen, que sería ángulo igual a 0. Y me dicen que 90 grados es este, para acá. 90 grados acá sería este. Entonces, si te fijas, en el plano cartesiano normal, X se considera como el ángulo 0 e Y se considera como el ángulo 90. Por lo tanto, lo que hizo el profe fue tomar este eje X, apuntarlo hacia el 0, hacia el norte, y tomar este eje Y y apuntarlo hacia el este, hacia el 90. Entonces, por eso, luego el eje queda X y queda ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué afecta? Yo creo que en nada. Sí, lo demás se podría tomar en realidad cualquier referencia y calcular. La diferencia es que, claro, como se está tomando una referencia angular, conviene más ponerlo así. Pero uno podría resolver esto considerando inclusive el, estas coordenadas que están acá. ¿Sí? Ahora, use el método de las componentes para calcular la distancia que debe volar para regresar. O sea, yo entiendo que después de haber eh, recorrido todo esto, va a llegar a un punto final. Luego, ese punto final es el que debo encontrar para poder calcular este vector o esta distancia para este vector. Ahí lo voy a poner color para que se note. Verde. O sea, con todo este recorrido que toma, yo puedo determinar este vector de acá. O sea, puedo determinar este punto final. Y con respecto a mi punto inicial, yo podría entonces calcular una distancia. Y a ver, el profe lo que hace es calcular de 1 y después determina un D total. Mm,
Ya entendí. O sea, suma todas las flechas, después todas estas flechas va a indicar el desplazamiento de aquí hasta este punto y luego saca o determina el final. Para calcular el ejercicio debería restar de 1, de 3 o no. Mira, no es necesario porque como estoy trabajando de manera analítica, ya estoy considerando todo lo que es negativo y positivo, por lo tanto estoy considerando todas las direcciones, así que ahí solamente hay que calcular los vectores y después sumar. Eso sería todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el profe en este caso? Vamos a revisarlo rápidamente, ya que igual el profe subió un video, así que quizás ni siquiera es necesario que lo vea. Nicolás, ya se desmuteó de casualidad. Así que lo que hace el profe es dividir los vectores, o sea, este sería mi D1, D2 y D3, respectivamente. Así que yo tengo que D1 va a ser igual a lo que me indica acá. 0 es el norte, bueno, 0 es el norte ya. Me dice que tengo este vector de 147 kilómetros y 85 grados. Así que la magnitud es 147 por... ahora en este caso para determinar el eje X tendría que ser coseno de 85 y el eje Y, perdón, yo estoy acostumbrado a esa notación. Y el eje Y tendría que ser seno de 85. Ya, esto se entiende, ¿cierto? ¿Cómo determinar cada uno de estos vectores? Sí, ahora D2 tendría que ser 160, 106. Ahora lo que podrían hacer acá es determinar de inmediato la dirección. Si se fijan, en el eje X, esto está apuntando hacia lo negativo. Por lo tanto, aquí sería menos y tongo. ¿Y qué más? Este ángulo imagino que se refiere a que es el ángulo, bueno, es el ángulo que sea con respecto al X, a este de acá. Es todo este ángulo de acá. Así que en este caso, para el eje X tendría que ser coseno. No, para el eje Y tendría que ser, para el eje X tendría que ser seno de 16. Porque es el... Si yo le resto 90 a esto, me da 90. Me da que el ángulo que queda acá es 16, pero qué raro, bueno. Me imagino que debe estar bien así. Porque esta flecha está demasiado hacia abajo, pero me indica que es... Ah, no, pero es 167, perdón. Verdad. Yo estaba leyendo la magnitud. Ya, pues, así que esto de acá sería 77. Ahí sí. 77 grados. Porque al 167 le resto 90. Más J tongo. Ahora sí sería coseno. Porque sería para el eje Y. Y ahí sería coseno de 77. ¿Se entiende cómo determiné este? El D2. Dígame si hay alguna duda o algo que no se entienda. Bien, así que D2. El último que quedaría sería D3. Y ese sería 166
Y ahora sí tendría que fijarme en esta parte de acá abajo. Es 235 porque el ángulo parte desde acá, hasta llegar acá. Así que este ángulo en el eje X va a estar apuntando la componente hacia el lado negativo. Sería menos y tongo por coseno. Esto sería 180 de 55, coseno 55. Y en el eje Y también está apuntando su componente hacia los negativos, por lo tanto sería menos j tongo. En este caso sería seno de 55. Y ahí con todos estos vectores, si ustedes los suman, o sea, si ustedes suman para determinar un vector total, que podría ser de t como puso el profe, de 1 más de 2 más de 3, ese de t sería este vector que apunta desde el inicio hasta o sea, de Lincoln hasta Manhattan. Y con ese vector final solamente se determina la magnitud y ahí tienen la distancia. Eso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Ya. Ya a ver qué más podemos revisar. Oye, una consulta. Dime. Es que lo que estáis mostrando recién, que es lo que hizo el profe, ¿Sí? los ángulos salían tal y como estaban en el problema. En el ¿cómo? En lo que hizo el profe, ¿Ya? no. Porque tú, por ejemplo, no sé, pues el de 235 lo dejaste como 55. Ah, sí, es que le resté 90. Pero es lo mismo. Ya. Sí, Ah, ya. es solamente porque yo estoy acostumbrado a trabajar con un cuadrante nomás, entonces le resto para que como si me quedara un vector de un cuadrante, pero no afecta si tú consideras todo el ángulo. Sí, no, eso da lo mismo, no debiese dar un resultado distinto. Ah, ya, ya, ya. Vale. Ya voy a revisar esta guía que tiene el profe y dice un helicóptero, pero qué raro. Está recorriendo una ciudad y sigue el siguiente recorrido. Pero está resuelto o no. Como que veo esto y digo, no sé, como que lo veo como resuelto. A ver, voy a ver si tiene más ejercicio. Porque no sé si han visto, pero hay una carpeta, hay un link, material extra. Me imagino que de ayudantías pasadas del ayudantía 2, que es esto. Estamos usando material de Nicolás Carrasco. Esto sigue siendo vectores. Ya, una consulta, ¿solo han visto este tema del ejercicio que vimos recién, por ejemplo? ¿O han visto algo más? Por ejemplo, este tipo de ejercicio de desplazamiento lo vimos ayer. Y este igual lo vieron. Sí, me imagino que lo determinaron. Está resuelto acá. Ya bueno, miren, si no hay más dudas con respecto a algo, dejémoslo hasta acá porque en realidad la materia empezaron a verla ayer y aparte vienen saliendo al control, así que ya revisamos algo. Yo creo que está bien dejarlo hasta acá. La próxima semana ya entramos
con más ejercicios como la ayudantías pasa. ¿Ya? ¿Les parece? Al que tenga dudas, todavía tenemos 7 minutos. Así que ahí podemos aprovechar eso. Cualquier cosa me pueden mandar un correo igual. Ya, que les vaya bien entonces. Voy a dejar de grabar.